Muy buenos días, muchas bendiciones a cada uno de nuestros amigos y amigas que se conectan todas las mañanas con nosotros para tener un momento de a solas con Dios. Y comparto contigo las palabras del hermoso salmo que siempre llega a nuestro corazón. Salmo 27 que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda tú has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo me recogerá Jehová. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de ellos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amigo y amiga, esto es lo que quiero que se te quede grabado desde el principio de esta transmisión. Espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, porque Él viene a tu rescate, viene a tu auxilio, viene a la voz de tu oración, viene a la voz de tu clamor. El Señor no está de vacaciones. Dios está contigo y en medio de su pueblo. No tema su pueblo ni desmaye, porque el Señor viene vestido de guerrero. Oramos. Padre Santo, en esta hora te agradecemos de todo corazón por darnos la oportunidad de despertar y poder reunirnos para estar a solas contigo. Padre, levanta tus manos, bendice a tu pueblo, permítenos entrar en tu presencia con toda la confianza de que el que espera en ti se esfuerza y se alienta su corazón. Jehová responderá. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante este fin de semana ocurrieron, ¿verdad?, muchas cosas en la vida de diferentes
cada uno de nosotros. Este fin de semana fue también el velatorio de la nietecita de nuestra querida Laura Zapata. Estuve viendo los videos y todo. En verdad me conmovió mucho este fin de semana. El sábado justamente tuve que llevar a mi mamá al hospital. Pero vi los momentos y me alegro tanto, alabo el nombre del Señor, porque yo sé que ha sido un momento muy difícil en la vida de ellos, ¿verdad? Una vida tan jovencita como la de esta niña, esta chica, pero vi cómo Dios contestó sus oraciones, cómo Dios proveyó para cada cosa de lo que se anhelaba, de lo que se quería que se pudiera tener. Así que agradezco a Dios por haber intervenido de una manera tan maravillosa en un momento tan difícil. También hemos tenido oración por Emily, esta niñita, ¿verdad?, de Cuba que fue arrollada. Hemos estado orando por ella, hemos estado orando por las diferentes personas que Aileen Guzmán nos comparte, de diferentes personas. Hemos estado orando por la petición del doctor aquí, que él es de Puerto Rico. Se ha estado solicitando, Díaz Troche, se ha estado solicitando oración. Hay mucho clamor, pero agradecemos al Señor por su manifestación y por su bondad en momentos de crisis tan difíciles, y esperamos que así podamos seguir viendo la mano de Dios. Así la hemos visto también en la salud de mi hija, cómo ha ido prosperando, ha ido mejorando, ¿verdad? Hemos visto el progreso de su mejoría y alabamos al Señor por eso. Yo digo que Dios tiene propósitos para cada cosa y cada propósito siempre es de bendición. Y es algo que hemos estado viendo, la bendición de Jehová y hacia dónde Dios quiere conducirnos. No siempre Dios nos conduce por los caminos de flores, también nos conduce por caminos de piedra, por caminos de espinas, pero es con unos propósitos de que nosotros podamos ver y valorar otras bendiciones. Así que calma, familia, cuando pasamos por esos valles que no queremos, pero sepa que toda pequeña tormenta nos prepara para una crisis mayor y poder pasarlas con fe. Y es lo que buscamos cada día cuando buscamos la presencia de Dios. Hoy vamos a compartir un tema que yo no es que no lo haya compartido, hoy lo vamos a estar viendo desde esta perspectiva, ¿verdad?, sobre la genealogía de Abraham, y estamos detallando algunas cosas, cómo Dios quiere intervenir en nuestras vidas hasta donde nosotros se lo permitimos. Hay cosas que Dios interviene y nosotros decidimos. Esta es la grandeza de la democracia del reino de Dios, porque Dios puede actuar arbitrariamente, obligándonos a nosotros a hacer su voluntad y someternos a Él sin nada. Sencillamente yo lo digo, tú lo haces, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, yo soy tu salvador, yo te lo digo y tú lo haces. De hecho, esa es la manera en que actualmente se está gobernando el mundo, de una manera dictatorial. Y aquí en Puerto Rico, los que vivimos aquí en Puerto Rico, lo hemos vivido día tras día. De paso, hubo una manifestación este fin de semana también allá en contra de eso. Sin embargo, Dios teniendo toda la autoridad de exigir en nosotros una conducta y poder obligarnos a nosotros tomar decisiones, vamos a ver cómo Dios, en su amor y su democracia, respeta nuestros derechos de escoger. Y aun cuando escojamos mal, Dios va a respetar eso, pero junto con ese respeto, el Señor te va a llevar hacia las consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que tener consecuencias nuestras malas decisiones, al igual que nuestras buenas decisiones? Porque ambas producen consecuencias, solo que unas consecuencias son positivas, otras son negativas. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es de esa manera que nosotros podemos evidenciar y reconocer que cuando Dios nos aconseja hacia un lado, lo hace con un propósito.
toda la vida, todo lo que ocurre en nuestra vida cumple con un propósito. Fíjate que Dios siempre nos pone, que es lo que dice la palabra, he puesto delante de ti dos caminos, el bien y el mal. Yo te aconsejo que sigas el bien para que vivas. Dios con las dos decisiones que Dios pone delante de nosotros, siempre nos deja un consejo. ¿Sabes que hay gente que no le gusta que cuando tú le pones delante una decisión, tú puedas expresarle un consejo? Hay gente que quiere que tú le pongas aquí y te quedes callado. Ah, mira, aquí te tiene blanco, negro, azul o rojo. Y decide. Fíjate que el plan de Dios, la manera en que Dios obra como Padre y como Dios, como amigo, es que Dios, conociendo las cosas, nos pone ambas cosas, ambas decisiones delante, pero Él siempre deja su consejo y su advertencia. Y nosotros decidimos. Y es algo que a mí me llama la atención porque, por ejemplo, antes de comenzar la transmisión, yo siempre tengo un culto personal que no tiene que ver necesariamente con el tema que voy a transmitir. Es el tema que Dios tenga para mí ese día. Y muchas veces me lleva a este tema. Luego yo tomo el tiempo para estudiar el tema. Esta mañana, cuando me levanté bien tempranito, Dios me llevó al libro de Jeremías a otro tema. Y luego estaba leyendo en un libro otra cosa que verdaderamente, mira, pum, me agolpeó el alma. Y luego lo tercero que hice fue entonces estudiar el tema que iba a compartir con ustedes. Por eso me tengo que levantar mucho más temprano. Y me llamaba la atención que en el libro de Jeremías decía, y esto que está pasando ya yo lo había dicho antes para que cuando pasara, ustedes supieran que ya yo se los hubiese dicho. Y esto me recuerda a nuestros padres, que nuestros padres nos decían, mira, te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que no lo hagas para que cuando pase lo que yo no quiero que pase, tú te acuerdes de que ya yo te lo había dicho. Entonces, después de eso decían, y acuérdate que si te das un golpe, encima del golpe te doy el cantazo. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que nos decían eso. Que encima del golpe nos iban a dar el cantazo. ¿Por qué nos iban a pegar por encima del golpe? Que nos fuimos en la bicicleta y nos guayamos las rodillas, nos dimos... Bueno, hubo padres que no cumplieron, ¿verdad?, esa promesa de meterle el golpe, darle la pela encima del golpe, porque les daba pena. Otros, encima del golpe, nos dieron la pela. ¿Por qué? Porque ya no los habían dicho, no los habían advertido. Entonces vamos viendo que Dios siempre hace una advertencia antes que nosotros tomamos la decisión, cosa que cuando nosotros tomemos la decisión de un lado o del otro, nosotros nos demos cuenta que ya Dios había hablado. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde, pues obviamente, las ejecutorias que hacemos son prácticamente obligatorias. Hay quienes las hacen voluntarios por su propia decisión y otras personas lo tienen que hacer en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque hay decisiones. Pero yo quiero decirte que cuando Dios te va a poner una decisión de frente, Dios siempre te va a advertir. ¿Cómo Dios nos advierte? No solamente a través de la palabra, a través de otras personas. Nos abre los ojos, nos dice, mira, cuidado con esto, advertencia, abran los ojos, miren esto, miren los ojos. ¿Sabes qué? Hay personas que dicen, yo no creo en eso, eso a mí no me importa, Y cuando dice la palabra, que como dice el libro de Proverbios, el avisado vio el mal y se escondió, el simple cruzó y se llevó el golpe. Y hay demasiada gente simplista en este mundo donde su manera de pensar es tan simple y tan simple que en su mente no cabe la malicia o no cabe la preocupación o sencillamente cree todo lo que dicen y sencillamente cruza y se lleva el golpe. O como otros, en este caso, que sencillamente conociendo los errores y las bendiciones las repiten. Capítulo 26 de Génesis leemos. Después hubo hambre en la tierra. Esto haz una pausa. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo acerca cuando cuando Jacob y Esaú ya habían crecido y Jacob le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas, la comida. Y hablamos acerca de la importancia y el valor que tiene la primogenitura, que hasta el día de hoy, ante los ojos de Dios, la primogenitura sigue teniendo vigencia.
Que para nosotros en nuestro tiempo no, pues no, porque esa es nuestra manera de pensar y esa es la manera que nos criaron. A nosotros nos criaron sin levantar manos para bendecir. Nos criaron sin poder darle bendición a nuestros hijos. Nos enseñaron a no darle importancia a esto de la bendición de Dios y la bendición de los padres. Y tampoco nos enseñaron a darle importancia a la primogenitura. No importa, primero, segundo, tercero, lo importante es haber nacido. No, pero para la Biblia las primogenituras tenían unos valores muy grandes, unas responsabilidades muy grandes. Y de la misma manera que hubo gente en la época bíblica que no le dio importancia como Esaú a la primogenitura, actualmente mucha gente tampoco lo hace. Sin embargo, no para Dios. Y entiéndase que la primogenitura, la bendición de la primogenitura no se le iba a dar necesariamente al primogénito, se le iba a dar y se le iba a otorgar a aquel que inclinara su corazón a Dios para recibir las bendiciones de la primogenitura. Así que aquellos primogénitos que no valoran sus primogenituras, sepa que alguien más abajo de ti la puede estar recibiendo. Entonces ahora haz una pausa, porque se supone que el capítulo 25 se conectara con el capítulo 27. Pero hay un capítulo 26 que hace una pausa en la que va a ocurrir unos hechos que van a marcar la vida de estos muchachos a la postre. Y dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Ve? Te recuerden que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, que comenzó a su peregrinación hacia Canaán, hubo hambre y él se fue a Egipto. Y luego pasó otro momento de hambre y se fue a Gerar, donde allí estaba Abimelech. Lo interesante es que cuando Abraham estuvo en Egipto, él tenía entre 75 y 77 años. ¿Ves? No sabíamos cuánto tiempo más o menos, pero era cuando él recién había salido, que la Biblia dice que tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos. Y cuando salió de Ur, se fue a Egipto por el hambre. Cuando Abraham fue a la tierra de Gerar, allá, a la tierra de los filisteos, donde Abimelech era rey de Gerar, en ese tiempo tenía 99 años, o estaba para cumplir. Justamente, él se va para Gerar, el tiempo cuando los ángeles fueron a visitar a Abraham y le dijeron, y Dios mismo le dijo a Abraham, quiero decirte que para el próximo año, para esta misma fecha, Sara estará abrazando a su hijo en su seno. Es decir, que cuando van los ángeles y le dan el anuncio a Sara de que ella iba a darle un hijo, el hijo de la promesa se lo iba a dar a Abraham, justamente después que ocurre eso, que viene lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellos emigran, estoy hablando de Abraham, emigran para Gerar, tierra de los filisteos, para habitar allá en tiempo de hambre. ¿Qué edad tenía Sara? Bueno, pues sí, él tenía 99, Sara tenía que tener 89, o se llevan 10 años. O ya se estaba cumpliendo ya los 100 años y ella quizás estaba corriendo el año en que se estimaba que tuviera la promesa del parto. Es decir, Sara no era una niña, Sara era una mujer entre 89 y 90 años, con la promesa de Isaac en mente. Ya ellos sabían que Dios, ese mismo año, Dios le había dicho a él, ella va a tener un bebé. Con toda y esa edad, encuentran hermosa a Sara cuando van a Gerar, donde está Abimelech, y Abraham vuelve y comete el error, cosa que ya nosotros estudiamos, exponiendo a Sara, que fue algo que yo les había dicho, exponiendo a Sara a que el hijo de la promesa no naciera de Abraham, sino naciera de Abimelech o de cualquiera de su reino. ¿Me comprende? Fue una falta de fe. Por eso es que después, 20 años después de ese hecho, después que nace Isaac en ese año, Dios tuvo que probar la fe de Abraham porque eso fue craso, eso fue un error craso. Exponer a Sara a
a la corte de los filisteos, teniendo ya la promesa de que el niño iba a nacer. Ahora mira lo que sucede años después, muchos años después. Recuérdense que Isaac se casa con Rebeca a los 40, tiene a sus hijos gemelos a los 60 y ya estos muchachos ya estaban crecidos. Es decir, es posible que él pudiera estar teniendo entre los 70 80 años. Vamos a ver, porque ya los muchachos tenían edad viril, quizás los 20 años, así que si era así, ya tenía 80 años Isaac. Y mira lo que sucede en el capítulo 26. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, el rey de los filisteos, a Gerar. Es decir, Isaac emigra al mismo lugar donde su papá emigró cuando su papá tenía casi 100 años. Emigra al mismo lugar y está reinando el mismo rey. Yo no sé, a la verdad que yo me quedo boba, porque yo digo, wow, pero ¿qué edad tenía pudo haber tenido Abimelec cuando Abraham llegó a su tierra? Porque mire todo lo que ha pasado. Es decir, Isaac no había nacido cuando Abraham llega a Abimelec. Y Abimelec, ahora esto es ya Isaac es un hombre mayor. Y dice aquí, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mira cómo Dios le está confirmando el mismo pacto que lo había confirmado Abraham, padre de Isaac. Ahora se la está dando ahí porque ya Abraham había muerto. Ahora se la está confirmando al hijo de la promesa. Y le dijo, mira, no vayas a Egipto. Quédate en esta tierra de Filisteo porque yo te la voy a dar por heredad, como se lo promete a tu papá. Y ahora la promesa de hacer grande una descendencia se la está dando Isaac. Y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Y estoy viendo aquí a Dios no contándole ya los errores a Abraham, sino su obediencia. Porque cuando Dios te perdona, te perdona. No le está aquí recordando, mira, tu papá cometió todos estos errores. No, dice, yo voy a estar contigo porque Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nosotros somos los que estamos siempre recordando todos los errores que cometió Abraham, pero Dios en ese momento, cuando hace un pacto con Isaac, no está recordando los errores de Abraham, sino su fidelidad. Dice aquí, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana. Yo no sé cuántas veces Abraham contó la historia de sus mentiras para que su hijo lo escuchara, porque pues usted sabe que nosotros los papás nos pasamos contándole a nuestros hijos nuestras experiencias y nuestras aventuras y cómo fue que nació y cómo es toda la cosa. Porque la realidad es que Sara y Abraham sí eran hermanos, medios hermanos, pero no Isaac y Rebeca. Ellos eran primos, ellos no eran hermanos. ¿Cuán rápido nuestros hijos pueden aprender nuestros errores? Yo creo que aprenden más rápido de nuestros errores que de nuestras virtudes. Fíjate que es Dios quien manda a Isaac para Gerar. Es Dios. Y ya Dios sabía lo que había pasado en Gerar con el papá de él.
Yo a veces pienso, Señor, tú vas a hacer pasar a nuestros hijos por los valles parecidos o por donde tú nos pasaste a nosotros, para ver si nuestros hijos se levantan donde nosotros caímos o se estrellan ahí. Porque verdaderamente me llama la atención el hecho de que Dios envía a Isaac al mismo lugar donde una vez estuvo su papá y está gobernando la misma persona que estaba gobernando en aquel tiempo. Entonces me pregunto, wow, miro para atrás, miro mi vida. Es más, haz un pequeño ejercicio. No sé cuánto tú sabes de la vida de tus padres. ¿Tú pudieras identificar en algún momento si tú has repetido alguna historia de tus padres? Piénsalo. ¿Alguna vez has repetido alguna historia de tus padres? Que tu papá te contó que mira, que yo viví esto, pasé por esto, y de momento, de repente, un día tú te encuentras viviendo lo mismo, pasando por lo mismo. Y tú dices, esto será un déjà vu. Porque yo recuerdo que mi mamá una vez me contó esto y mi papá me contó y ahora mismo yo me encuentro pasando por lo mismo. Yo no sé si ustedes pudieran decirme a mí, por lo menos Lina me dice que sí. Lina Chávez me dice que sí. Pero yo me he encontrado tocando exactamente el mismo suelo de mi mamá y de mi papá en diferentes momentos. María Samira me dice también que así es. Y yo a veces cuando le cuento a mis hijos, mis hijos me dicen, ay mami, pero tú tienes siempre un cuento, algo. Sí. Yo quiero que mis hijos sepan, conozcan mi historia. ¿Por qué? Porque un día ellos se van a encontrar tocando el mismo suelo que yo toqué. Y es una cosa sorprendente. Es una cosa, es más, yo digo no solamente sorprendente, yo digo que es asustante. A mí me asusta y yo me paso analizando la vida de mis papás y donde ellos cometieron los errores, donde ellos fueron fuertes, donde ellos me dieron ejemplo de valentía, donde ellos se estrellaron. Y yo digo, Señor, donde ellos se estrellaron, yo me quiero levantar, yo no quiero cometer esos mismos errores. De paso, pues he logrado algunos y mis hijos me han dicho, mami, verdaderamente tú has luchado y tú has luchado, tú te has hecho consciente de que papá, que abuelo y abuela cometieron estos errores y tú has luchado para que nosotros no lo vivamos. Pero hay en otras ocasiones, en otras cosas que yo caigo reventada en el piso y yo digo, wow, ¿cómo es que esto se repite? ¿Cómo es que esto se repite? Y cuando yo vivo una experiencia, mis hijos ya le tienen miedo a las reuniones. Mire, los tengo que reunir porque tengo que contar. Ay, mami, por favor, ¿vienes otra vez? Sí. Es mi deber abrirle los ojos a ustedes y advertirles como hace Dios. Les estoy advirtiendo que estas cosas pueden a ustedes pasarle. Y cuando todo esto pasa, ustedes van a tener que decidir entre estos dos caminos. Y cuando yo he cometido el error, ustedes no repitan mi error. No lo repitan. Busquen la manera de ustedes sacar los pies de ahí porque mire, eso es muy doloroso. Ese es el problema, que nosotros como padres le contamos a nuestros hijos nuestros errores, pero no les advertimos. Yo no sé cuántas veces Abraham le contó a Isaac, le tuvo que haber contado, para que el muchacho repitiera y hiciera la misma estupidez de su papá. Es porque se lo contó. Pero, ¿qué pasó? Que Isaac no aprendió la lección de todo lo que pudo haberse desencadenado. Mira aquí, dice aquí, los hombres de aquel lugar le dijeron, mira, le preguntaron, ¿y esa mujer? Bueno, era mucho más joven, Rebeca, obvio. Él dijo, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal los hombres de este lugar lo matarán por causa de Rebeca. El mismo pensamiento de su papá. Dice lo mismo que dijo su papá, bajo el mismo pretexto. Y dice aquí, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Exactamente lo mismo. Sucediendo que después que él estuvo allí muchos días,
Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Interesante. Fíjate que en este caso, cuando él le dijo, mira, es mi hermana, en ningún momento aquí dice que el Abimelec la mandó a buscar para llevarla al reino, como pasó con Sara. Fíjate que quien sí aprendió aquí la lección fue Abimelec. Cuando viene con el cuento que sabe que es hijo, tiene que saber que es hijo de Abraham, porque Abraham no fue una persona que quedó en el anonimato en la vida de Abimelec. Muchachos, hasta pozos hubo problemas y vino Abimelec con Ficol para resolver los problemas de los pozos. Así que él conoce. En esta vez, Abimelec fue más cuidadoso, no se aventuró a tomar a Rebeca y llevarla al palacio, sino que se puso a observar. Y dice que un día, observando, Abimelec vio cómo Isaac acariciaba a Rebeca, que no era la caricia que un hermano le hace a una hermana, sino un esposo le hace a una esposa. Y entonces mira lo que sucede aquí. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, ay, porque dije que quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. No dijo él. Abimelec, esto es lo interesante, que ante los errores hay gente que aprende y hay gente que no. Abimelec, rey de los filisteos, aprendió la lección de que cuando alguien le dijera, mira, ella es mi hermana, aprendí con Abraham que la gente cristiana miente. Los hijos de Dios mienten. Les da miedo perder la vida y para salvar la vida mienten. Oye, mientras Abimelec aprendió la lección, Isaac repitió el error de su papá. Y él le dijo, mira, por poco hubiera dormido alguno del pueblo, no yo, no yo, alguno del pueblo con tu mujer y hubieses traído sobre nosotros el pecado. Y esto es así, porque cuando nosotros en cobardía mentimos para salvar nuestra vida, nuestro pellejo, nuestra propiedad, nuestras cosas, mentimos, sabes que nosotros ponemos en ocasión a pecar a otros, porque otros van a mentir y van a creer en nosotros y van a tomar acciones creyendo en nuestra palabra y ellos van a cometer errores y se le va a acarrear un mal a ellos. Porque nunca pienses que tus errores se quedan contigo. No, tus errores tienen piernas, ¿sabes? Tus errores tienen piernas. Y caminan y se mueven a muchos lugares y llegan quizás hasta donde tú no quisieras que llegaran. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo a decir, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Oye, pero ¿por qué da una ley así? Porque él conocía que Isaac era el hijo de la promesa de Abraham y él conocía que el príncipe Abraham era un hombre al que Dios le hablaba y Dios lo tenía en gran estima. Abimelec sentía mucho respeto y mucha admiración por Abraham, aún por encima de sus errores, porque sabía que Dios estaba con él. Óyeme, yo quiero decirte, eso es gracia divina. Que por encima de nuestros errores el Señor nos use para nosotros ser bendición para los demás. Pero eso no es para que tú te las creas pensando de que, oh, es que yo soy un hijo de Dios. Y como yo soy un hijo de Dios, el Señor va a bendecirme a pesar de mis errores. No. ¿Sabes que Dios sabe retirar bendiciones? Y a veces esa bendición se retira donde más te duele. Y tú sabes dónde Dios le retiró la bendición a Isaac por cometer las mismas tonteras de su padre en sus hijos. En sus hijos.
Entonces, dice ahí, versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Mira todo lo que sucede con Isaac. Dios lo prospera, lo bendice, lo engrandece ahí en la tierra de Filisteos. Tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia de lo grande. Dios prosperó, bendijo a Isaac. Me hubiese gustado, obviamente, haber podido leer aquí en el momento en que Isaac se arrepintió, porque para poder bendecirlo se tuvo que haber arrepentido de haber tomado esa decisión de mentir. Y dice que el Señor lo engrandeció y lo bendijo, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mira, la bendición fue tan grande que los filisteos comenzaron a sentir miedo de la grandeza y el poderío de Isaac. Y Abimelec le dice: ¿sabes qué? Yo necesito que tú te alejes de nosotros. Tú te vayas de mi territorio. Porque mi pueblo te tiene miedo. Entendemos que te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Wow, una persona que no tiene ejército, que no tiene gobierno, que no tiene ciudad. Ese es Isaac, viviendo en tiendas, con siervos que cuidaban su ganado y le ayudaban a sembrar. Se le estimaba ser más poderoso que una ciudad y que un reino con ejércitos. ¿A qué punto de grandeza Dios puede llevar a sus hijos cuando sus hijos deciden hacer el bien delante de los ojos de Dios? Deciden hacer el bien y apartarse de los errores de sus padres y los errores que han cometido. ¿A qué punto de bendición Dios puede llevar a sus hijos al punto de que las personas puedan ver un poder en nosotros más grande que el que ellos tienen? Dice versículo 17, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había puesto. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Claro, porque estaba en tierra de Gerar todavía, ¿ve? Estaba en los valles de Gerar, pero ellos cavaron el pozo, encontraron el agua, y los pastores de Gerar dicen: no, pero que es que esta agua es de este lugar, así que este pozo es de nosotros. Y le llamó a ese pozo Esek, que significa contención. Eso significa Esek, que hubo una batalla. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó a ese segundo pozo Sitna, que significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió un tercer pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová.
y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y yo quiero ahora resaltar dos cosas más aquí antes de yo continuar la lectura para tener el completo de esta historia. Usted va a ver cómo las cosas se van dando. Llegan, mienten para salvar su vida. Viene la reprensión de parte de Abimelech. Abimelech le deja un espacio allí en su tierra. Hace la advertencia de que nadie se meta ni con él ni con la mujer porque son hijos de Dios. Dios los bendice, los prospera. La prospera de tal manera que le causa envidia a los filisteos, le piden que se mueva, que se salga dentro de ellos, se va al valle de Gerar, allí Dios le multiplica las bendiciones y comienzan a encontrar pozos de agua y abrirlo. Y cada uno de esos pozos, por lo menos los primeros 2 pozos, comenzaron a traer problemas entre los pastores. Para que ustedes vean que a veces uno piensa que cuando uno está en la bendición y en la prosperidad no hay problemas. Sí, siempre detrás de una mano de bendición y prosperidad, Dios siempre va a permitir que venga un problema porque de esa manera es que Dios nos va a mover hacia el lugar hacia donde Dios nos tiene diseñado. Fíjate que cada vez que se abrió un pozo nuevo y había un problema, Él se movía y se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque estos problemas y estas situaciones en las que nosotros nos enfrentamos es la que nos va a sacar de esa zona para llevarnos al camino del Señor. Y tú vas a notar que las razones por las que Isaac se mueve del lugar son las situaciones y las disputas que se estaban generando por estos pozos entre los siervos de Isaac con los siervos y los pastores de Abimelech o de Gerar. Cuando tú estés viviendo en un momento de bendición y tú veas cómo se acercan y se levantan estas situaciones, hay una pregunta que tú siempre debes de hacerle al Señor: Señor, esta situación difícil que estoy viviendo en medio de esta bendición, ¿hacia dónde tú quieres que yo me mueva? ¿Cuál es el próximo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el propósito? Muéstrame hacia dónde va a ser mi próximo paso. Porque Dios primero lo lleva a Gerar para poder bendecirlo. Fíjate que hace lo mismo con Abraham. Abraham fue bendecido en Egipto, fue bendecido en Israel y ahora lo va regresando a su punto a donde Dios lo quiere tener. Dice que de allí subió a Berseba y el Señor se le apareció. Y le dice allí a Isaac: yo voy a estar contigo y te bendeciré. Y vuelve y le repite lo mismo que hizo con tu padre, voy a hacer contigo. Y fíjate en el versículo 25, aquí es cuando por primera vez yo estoy viendo en todo este proceso que Isaac hace algo, como dice el título, bendiciones y maldiciones aprendidas. Aprendió la maldición de mentir, pero también aprendió la bendición de hacer un altar. Y es en este momento en que yo estoy viendo cuando él se está moviendo por causa de todos estos disturbios que están ocurriendo. Veo a Isaac moviéndose, veo a Isaac haciendo algo que tuvo que haber visto a su padre muchas veces, que de paso él sabe que él fue parte de un altar. Él fue parte de un altar. Él fue la víctima que se colocó en un altar porque su padre iba a obedecer la voz de Dios por encima a su amor por su hijo. Y es aquí donde, como voy a decir, es cuando realmente Isaac va a mostrar su llamado y va a ser evidencia de su fe. Y dice el versículo: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Donde hace el altar, pone su tienda y abre un pozo.
Y entiéndase que ya Esaú y Jacob ya eran grandes. Ya Jacob le había comprado la primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, sus hijos estaban viendo los errores, las maldiciones y las bendiciones de su papá. Recuerden que nuestros hijos aprenden por contemplación. No solamente por precepto, sino por ejemplo. Es decir, Isaac y Esaú fueron testigos de la mentira de su padre, fueron testigos de cómo Abimelech actuó, cómo Dios, después de ese arrepentimiento, Dios los bendice, cómo viene la situación. Es decir, los dos muchachos están viendo todo esto. Y dice allí que allí invocó el nombre de Dios, plantó su tienda y abrió un pozo. Y yo quiero decirte que nosotros también, donde tú levantes un altar, levanta tu tienda y abre un pozo de bendición para tu familia, para los que estén alrededor tuyo, donde Dios te lleve a vivir. Tú tienes que levantar un altar a Jehová para que tú puedas tener la garantía de que la presencia de Jehová va a estar contigo. Dios te movió a una nueva casa. Dios te ha dado un nuevo terreno. Dios te ha dado un nuevo trabajo. Dios te está llevando a un lugar diferente. Pon allí un altar a Jehová y cava un pozo de bendición para los que van a estar contigo. Versículo 26. Mira lo que sucede. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capital de su ejército, los mismos que habían venido a Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de que después que pasó el tiempo que Abraham se fue de la tierra de Gerar, él vino a hacer un pacto con Abraham para que hubiese paz entre ellos, porque él sabía de que Abraham, Dios lo había multiplicado y lo había bendecido. Y ahora mira, ahora ya no está en la tierra de Gerar, él está ahora en lo que se va a llamar Berseba, o que se llama Berseba. Y dice que Abimelech vino desde Gerar con Ausat y Ficol, capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Yo en verdad quiero decirte, de ese versículo 28, ¿será posible que después de todos nuestros errores y nuestros pecados y nuestras caídas en las que le hemos fallado a Dios con fe, es decir, nuestra fe flaqueó, no tomamos decisiones confiando en Dios, ¿será posible que se pueda decir de nosotros lo que se dice ahí en el versículo 28? Hemos visto que Jehová está contigo. A mí eso me hace pensar profundamente y hasta me avergüenza que Dios, por encima de mis errores y mis pecados y nosotros podamos pensar en eso, Señor. ¿Cuántas veces te hemos fallado delante de la gente? Te hemos hecho avergonzar delante de la gente. Y con todo y eso, la gente pueda decir, he visto que Jehová está contigo. Óyeme, pero es que eso para mí, eso es demasiado grande. Yo lo único que veo es la gracia divina. ¿Qué nosotros nos podemos, qué gloria nos podremos llevar? Hay gente que necesita 5 minutos de gloria en su vida para que la gente le aplauda. No podemos recibir el aplauso de nadie. Porque realmente, después de todo lo que nosotros hemos hecho, de cómo nosotros hemos hecho quedar mal a Dios delante de la gente como un Dios que no nos protege, un Dios que no nos cuida, porque el decir una mentira como eso por miedo a morir es porque no confías en Dios. Y por encima de ese error que Dios te perdona y Dios te bendice, poder decir, vemos que Jehová está contigo.
No, señores, mire que se me paran los pelos. Y hasta digo, Señor, qué vergüenza y qué gratitud a la misma vez. Ellos vienen a hacer un pacto con Isaac. Versículo 29 al 33, con esto cerramos. Que no nos hagas mal. Este es el pacto. Vamos a hacer un pacto contigo. Que no nos hagas mal. Como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Uf, uf. Ahí lo dice. Mira, nosotros venimos a hacer un pacto contigo y quiero que tú te recuerdes que nosotros no te hemos hecho mal. Al contrario, nosotros no te hemos tocado, te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le hizo banquete, comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron las nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? Que aún pone temor en el corazón de aquellos que tienen poder para hacernos daño y puedan ver que somos bendecidos de Jehová. Nunca tengas miedo de serle leal a Dios y manifestar tu fe. No tengas miedo de eso. De lo que debes de sentir miedo es de deshonrar el nombre de Dios. Pero serle fiel, no le tengas miedo. Dios necesita un pueblo que le sea fiel. Y Dios pondrá temor en aquellos que son mucho más poderosos que nosotros. Y hasta querrán hacer el pacto. ¿Por qué? Porque verán que la mano de Dios está con nosotros. Y el día que tú reconozcas, fíjate que ese mismo día que Isaac trató con bondad a Abimelech, lo llevó, le hizo banquete en su casa. Hicieron un pacto de paz entre ellos. Como Dios ese mismo día les permitió abrir uno de los pozos más grandes. Y déjeme decirles, cuando estuvimos allá en Tierra Santa y estuvimos recorriendo esos pozos, yo no sé si yo subí una foto de los pozos. Esos pozos, hay pozos de esos que tienen agua todavía. Con miles de años. Tienen pozos, tienen agua todavía. Cuando entramos al canal que hizo Ezequías por debajo de la ciudad para poder transportar agua del pozo a la ciudad en caso de que atacaran y sitiaran la ciudad siempre tuviera agua. Tuve la oportunidad de caminar por ese túnel y estaba lleno de agua, el agua nos daba las rodillas. En áreas nos daba la rodilla, otras un poquito más abajo de la rodilla, un túnel oscuro. Y eso llega hasta el estanque de Siloé. Una experiencia maravillosa. Y dije, wow, Señor, todavía tú has conservado, has mantenido agua en estos lugares para recordar que la bendición de Dios nunca se vuelve atrás. Wow, definitivamente que Dios es un Dios de pactos. Y Dios no hace retroceder su palabra, sino que la cumple con aquel que le es fiel. Y a veces esa fidelidad es tan paupérrima, es una fidelidad tan pobre, es una fidelidad
que a veces nos debe dar vergüenza la débil fidelidad que nosotros tenemos para con Dios y cómo Dios responde a nuestra débil fidelidad con una fidelidad tan grande. Es que no hay manera de nosotros podernos llevarnos la gloria de algo. No hay manera. Porque Dios, por una fidelidad tan pequeña que Isaac muestra, Dios lo bendice y lo prospera que hasta el temor en las grandes naciones pone sobre él. No dudes del amor de Dios. No dudes de lo que Dios es capaz de hacer por amor a ti. Que el Señor te bendiga en el día de hoy. Puede ser que tú repitas maldiciones y bendiciones. Ambas las aprendemos. Yo te aconsejo que mejor pises suelo de bendiciones y le huyas al suelo de las maldiciones que tu familia ha dejado. Y recuerda que Dios pone delante de ti dos caminos y Él siempre te va a aconsejar tomar el bien para que vivas. Que el Señor nos bendiga y nos dirige a hoy las decisiones que vamos a tomar hoy. Evita repetir algún error conocido de tu familia. Que ojalá hoy puedas encontrar pozos de bendición. Puedas cavar y encontrar pozos de bendición que marquen tu vida y la de tu simiente. Oramos al Señor. Padre, gracias porque una vez más nos da la oportunidad de conectarnos en esta transmisión de A Solas con Dios. Que haya sido tu palabra la que haya hablado a nuestros corazones y despierte nuestras conciencias para que nosotros, oh Dios, tanto las bendiciones y maldiciones aprendidas a la hora de la decisión podamos elegir las bendiciones. Gracias por hablar a nuestro corazón en esta mañana. Gracias por bendecirnos, Señor, a pesar de nuestros errores. Gracias, Señor, porque el ángel de Jehová siempre está delante de nosotros para evitar que nos hagamos daño y le hagamos daño a otros. Ayúdanos, oh Dios, a no repetir el mal de nuestros padres, sino el bien. Pon el temor tuyo, Señor, en el corazón de nuestros enemigos y que ellos puedan vernos como bendecidos de Jehová. Que así sea, Padre Santo, porque lo pedimos, lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querida familia, tengas un hermoso comienzo de semana lleno de bendición para Dios y para ti. Que podamos salir con el pie derecho. Sal hoy con el pie derecho de la bendición, ¿ok? Con el pie derecho de la justicia. Enfrenta tu día y pídele a Dios que vaya delante de ti para que todas las cosas que hagas hoy puedan ser consultadas y bendecidas por el gran yo soy. Dios te bendiga y tengas un feliz lunes.